Vamos a recordar un poquito en qué habíamos quedado la última clase. Habíamos demostrado que la bisectriz era un conjunto de puntos que estaban todos a la misma distancia de los lados de un ángulo. Hasta ahí terminamos, ¿no es cierto? Eso lo hicimos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ese ejercicio lo terminamos. Entonces había quedado, para que ustedes analizaran, cómo podíamos justificar que los ángulos opuestos de un paralelogramo eran congruentes. Y yo les pedí que buscasen diferentes maneras de justificarlo, que así después hoy las poníamos todas en conjunto y las podíamos analizar y encontrar diferentes métodos para todo. Entonces, vamos al paralelogramo. Yo tengo un paralelogramo y tengo que demostrar que A es igual a C y que B es igual a D. ¿A alguien se le ocurrió algo para hacer? Dentro de todas las cosas que tenemos vistas, ¿no? Yo había pensado, profe, trazando una diagonal, por ejemplo, de B a D. Sí. Entonces, ahí me quedan dos triángulos, el triángulo BAD y el triángulo BCD, que comparten el lado BD. Sí. Después, para demostrar que esos triángulos son congruentes, como ya comparten un lado, tenía que buscar otro lado. Yo había pensado, no sé si está bien, trazar un segmento perpendicular a esta diagonal para poder sacar el radio y hacer una circunferencia. Espera. Un segmento perpendicular a esta diagonal, ¿en dónde? Esto es perpendicular a la diagonal. Tendría que ser en el punto medio. ¿En el punto medio de qué? De la diagonal. Bueno, espera entonces, un minuto, que admito a esta gente que está entrando. Busquemos primero entonces el punto medio de la diagonal. ¿Sí? Entonces buscamos una perpendicular al punto medio de la diagonal. ¿Eso? Sí. Bueno. Ahora utilizo el segmento, digamos, un lado de ese segmento, entre el punto medio y el lado A, por ejemplo, y lo uso como radio. ¿Esto? No. Ah. ¿Concentro en dónde entonces? No, sí, el centro quería que me quede ahí, pero digamos que el círculo me llegue a los lados de los vértices como para que el lado sea radio, pero no es. Espera, a ver. Este es el centro. Sí. ¿Y el radio qué? ¿Este? Claro, para decir que A y B es radio, pero tampoco me queda como radio. No, porque si yo hago con este, no me quedan los otros dos. Claro. O hago con este, bien. o hago con el otro. ¿No? Entonces esto no nos sirve. No nos sirve. Bueno, busquemos otra cosa entonces. Y el punto medio, un poco. Esto sí, o también lo borro. Bueno, está bueno, por lo menos hay una idea. Y después nos fijamos si podemos concretarla o no. ¿Vos lo habías dibujado? Noelia era, ¿no? Sí.
Sí, yo lo traté de hacer y en GeoGebra y no me salía, pero pensé que era porque yo estaba haciendo algo mal en GeoGebra, como no la tengo muy clara con el programa, pensé Está que bien, capaz pero que era... cuando es así, hacelo en papel y lápiz y a ver si la idea tuya puede ser. Claro. Yo sobre esa diagonal que tenía trazada había llegado a una conclusión, profe. ¿Ahí? Sí. ¿Y qué hiciste, Fernando? Dado que A y B, dado que los segmentos A y B son paralelos a D y C, Espera. ¿sí? No. El segmento AB es paralelo a DC, sí. A DC, sí. Y AD es paralelo a BC. Ahora Claro, sí. entonces, no lo anoté, lo tenía en la cabeza. Daba... A ver, cuando yo tome un decía que eran parcial, no me congruentes. puedo llevar tu cabeza. Vos tenés que No, escribirlo de está bien. algún lado, ¿eh? Ok. Que eran congruentes ¿Cuáles ángulos? teniendo en cuenta esta diagonal, siguiendo trazada, haciendo que eran ángulos opuestos por el vértice. No veo cuáles son los opuestos por el vértice. ¿Me los nombrás? Sí. El ángulo quedaría, bueno, lo que pasa es que yo lo dibujé, lo tenía todo dibujado, no queda, era rompiendo todo el paralelogramo. A romper el paralelogramo, pobre paralelogramo. Voy a dibujar, disculpen, lo dibujo y se lo muestro. Bueno, dale. A ver, porque no entiendo mucho. No hay que romper, no, o sea, para superponerlo, decís. Exactamente, superponía las dos paralelas y dejaba, bueno, no se lo puedo explicar, discúlpeme. Bueno, dale. No, está bien, no importa, no importa. Dibujalo y así lo vemos. Y si trazáramos la otra diagonal, Con esta no me alcanza. Tengo que trazar la otra. Trazamos la otra diagonal. Tengo las dos diagonales del paralelogramo. porque ahí sí tenemos ángulos con un mismo vértice, digamos, si ponemos justo en el medio. Ahí tenemos lo que dijo Fernando, decís vos, ángulos opuestos por el vértice. Ahí. Claro. Profe, Sí. al hacer una de las diagonales, lo que podemos sacar es que o sea, tenemos sectores angulares alternos, como habíamos visto, alternos internos. Esperá. Entonces, ¿querés que borre una diagonal? Bueno, ¿Esto querés? sí. Bueno. Entonces ahí lo que tendría es que por alternos internos el ángulo sería el DBC, es congruente con el ADB. Bien. ¿Esos ángulos son alternos internos entre qué paralelas? ABDC. Bien. Y lo mismo podemos transversal hacer con... Okay, Lo sí. mismo. ¿Y lo mismo? Y lo mismo podemos hacer trazando la diagonal de AC, sería, o sea, la transversal AC, y podemos calcular lo mismo con los ángulos Espera, ahí voy. BAC. Ahí voy. Sí. Oh, Dios. Trazo esa diagonal. ¿Y qué ángulos querés que marque? Y nos queda, por ejemplo, el BAC es congruente con el ACD. Bien, también por alternos internos, entre las mismas paralelas, pero con otra transversal. Sí. ¿Y ahora?
Ya tengo los 3 ángulos de esos 2 triangulitos chiquititos, ¿no? Porque estos son opuestos por el vértice o Sí. por suma de ángulos interiores. Bien, necesitaría un lado. Profe, y una de las propiedades del paralelogramo que les sirve en este momento para que ellos puedan deducir cuál es el lado que tienen en común, ¿o no? Sí, Cande, lo que pasa es que se supone que esta es la primera propiedad de paralelogramos que estamos demostrando, entonces las demás todavía no las demostramos. Pero, Disculpen. no, está bien. ¿Y a vos cuál te gustaría utilizar? La del punto medio. ¿La que las diagonales se cortan en el punto medio? Bueno. La vamos a usar, después la vamos a demostrar. Sí, sí. Bien. Supongamos que ya sabemos que las diagonales se cortan en el punto medio. ¿Sirve eso para la comparación de los 2 triangulitos? Entonces ya tenemos 2 lados iguales. Tenemos 2 lados iguales y tenemos 2 ángulos iguales. ¿Pero eso responde a algún criterio? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Con 2 lados. Sí. Sí, profe. ¿Lo hicieron, diga. ¿Lo hicieron el fin de semana? ¿Se sentaron a pensarlo? Sí. Fernando, sí. ¿Y el resto? A ver. Sí, yo lo pensé con las paralelas, no con las diagonales. Bien, sin trazar ninguna diagonal. Bueno, después lo vamos a ver, Martín, ese. Pero digamos, Pues, como que la materia necesita como que me siento y practico y hago. Eso le vamos a preguntar a Cande. Cande, ¿cuántas horas de estudio necesita geometría? Un montón, literalmente. Un montón. Literalmente, ¿sí? Se ve fácil, realmente no es difícil, lo que pasa es que es muy largo y son muchos contenidos. Hay que seguirle el hilo, tal cual. Porque todo se va a relacionar con todo. Una vez que ves triángulos, comparación de triángulos y lo demás, todo se relaciona a eso. Entonces es muy importante siempre entender el primer tema para poder seguir con los demás. ¿Sí? Es lo que me parece a mí, desde mi punto. Desde tu punto de vista y tu experiencia amplia, porque... perfecto. Estamos entonces, a ver, que se sienten a trabajar o a pensar, a mí no me ayuda en nada, los ayuda a ustedes. ¿Estamos? Entonces, todas las ideas que puedan traer, buenas o malas, que trazamos recién la que no nos sirvió, viene bien, porque nos damos cuenta por qué no nos sirve. ¿Estamos? Hay que traer todas las ideas. Acá me daba la sensación como que recién empezaban a ver la comparación de ángulos. Entonces, por eso me atreví a preguntar. En este triángulo, si tomamos, que todavía no lo demostramos, pero si consideramos que las diagonales se cortan en el punto medio, entonces tenemos, este lapicito, este lado congruente con este, y este lado congruente con este. Y además ustedes muy bien vieron que este ángulo es igual a este y que este ángulo es igual a este. Yo les preguntaba si en esta posición habría algún criterio que me decía que con estos lados, estos ángulos, yo puedo tener 2 triángulos iguales. Entonces, vamos a entrar trabajando mucho con demostraciones. Lo que tienen que tener son los 4 criterios al lado para leerlos y mirarlos cada vez que hagamos esto. No pretendo que se los acuerden por ahora. Después sí.
Profe, ¿puede ser el primer criterio que dice que tiene que tener dos lados congruentes, ambos triángulos, y uno de los ángulos, que en este caso lo sacamos por suma de ángulos internos? Ah, ahora sí. Entonces, con esta posición no. Dos lados y el ángulo comprendido. Que lo sacamos El por ángulo a ver, comprendido, claro. está bien, no, está bien lo mismo. Que puede ser por suma de ángulos interiores o por opuestos por el vértice, porque salía más que directo. ¿Sí? Bien, eso sí puede ser, usando una propiedad que todavía no demostramos, los lados son congruentes y el ángulo comprendido también es congruente por el primer criterio de congruencia, o como lo pueden enunciar, no hay problema. Estos dos triángulos son congruentes, por lo tanto, los lados son congruentes. Los ángulos, porque estábamos tratando de demostrar los ángulos, me parece, me perdí. Sí, ángulos opuestos congruentes. Ah, Esa es la demostración. está bien. Lo que demostraron acá es que AB es congruente con DC. ¿Podría ser, profe, una cosa? Si A ver. el ángulo B y C son suplementarios, se podría decir Espera un que... minutito entonces. Borro las diagonales para que lo vean todos. ¿Te parece? ¿Sí o no? Ah, ¿me pregunta a mí? ¿Y quién lo estaba diciendo, vos? No, pero Gisela creo que estaba trabajando sobre las diagonales, entonces, discúlpeme. Bueno, pero si vos me vas a hablar de ángulos suplementarios, esas diagonales visualmente me molestan. Porque no lo van a ver. ¿Por qué no anda? Bueno. No me responde. K836. ¿De dónde salió K836? ¿Es la respuesta del final esa, profe? K836 era lo que medía la diagonal. La diagonal. Sí, pero no sé por qué salió, porque no estaba trabajando nada. Bueno, ahora sí. ¿Qué me estaba diciendo, Fernando? Que creo que es lo que hizo Martín, por lo que dijo, pero a ver, dale. El ángulo B y C son suplementarios Pero me tenés que decir por qué. porque la suma de ambos da un llano. ¿Por qué? Bueno, A ver, ¿cómo sabes que dan un llano si ni siquiera están juntitos? Sí, van a dar un llano, pero hay un motivo por el cual dan un llano. A ver, si yo tengo esta figura, la suma de estos dos ángulos no me da un llano. Bueno, me quedaron esas. pero esa figura no es un paralelogramo. Ah, bueno, entonces, ¿por qué es un paralelogramo? ¿Te da un llano? Sí. Pero bueno, ¿hay algún otro motivo para que me digas que dan un llano? Porque si no, ya sabríamos que los opuestos dan... Porque es un paralelogramo, los opuestos son congruentes. Y es lo que estamos tratando de demostrar. Bueno, no sé, disculpe. Está bien lo que dijiste, pero tenemos que buscarle un motivo. Pensemos, Fer. ¿Vos lo hiciste así, Martín? Yo estaba pensando en la extensión de las dos rectas paralelas, la AD y la BC, como se extienden a lo largo del... Exactamente. Lo que yo pensaba es que había un punto cercano a D para generar un nuevo ángulo, que era el externo. Pará.
al Un paralelogramo. punto cercano a D, pero en la paralela, acá. Claro, en la paralela para generarme Bien. pensándolo, Para generar un poder ángulo. nombrar un nuevo ángulo. Exacto. Ahí está. Y entonces, al cruzarla una recta, sí, el ángulo que se me genera, el que sería el ADP, el CDP en este caso, está lindo esto del lapicito, Dale. tenía el mismo valor de ángulo que el BCD. ¿Por qué? Por ser alternos internos. Bien, por ser alternos internos entre paralela AD y BC y transversal DC. Correcto. Entonces Bien. después me fui al otro lado, al lado donde está el A, y me generé un nuevo ángulo. ¿Un punto a dónde querés? Un punto sobre la paralela de AD, del lado izquierdo, en mi caso. Un punto acá. Sí. Ahí. Bueno. Ahora sí. Sí. Ahí te digo. Dale. Generé lo mismo, hice con dije que ese ángulo, exactamente el BAQ que se te formó, también es alterno interno del CBA. Sí. Bien. Estos dos ángulos también son alternos internos, por lo tanto son congruentes. Sí. Y después dije, por ser ángulos correspondientes. ¿Cuál con cuál? Sí, ahí te digo. Dale. Estoy mirando los puntos porque lo tengo con otras letras, entonces estoy pensando en este. El CDP. Yo diría, mira, vamos a poner otro color. Si no. Este ángulo que está acá, sí, el QAB, va a ser correspondiente con este ángulo que está acá, que es el ADC, porque están en posición de correspondiente, los dos del mismo lado de la transversal y uno externo y otro interno con las paralelas. Yo pregunto, ¿el resto de los chicos lo está viendo lo que estamos haciendo? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Bien. Y entonces... Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Martín, mira acá directamente y yo te voy guiando, porque si no se te va a complicar. Vos me decís, mira, permiso, Martín, pero esto te lo voy a borrar y esto te lo voy a borrar, porque no hacía falta hacer los dos. Okay. ¿Sí? Vos me decís que este ángulo QAB es congruente con ADC, porque son alternos internos entre paralelas. Sí. Y el QAB, a su vez, también es congruente con el ADC, porque son correspondientes entre paralelas. Si B es congruente con este ángulo y este ángulo es congruente con D, entonces por propiedad transitiva de la congruencia, B es congruente con D. Exacto. ¿Sí? Ponele que esto sea alfa, porque no tenemos nombre. B es igual a alfa es igual a D, entonces B es igual a D. Esa sería una forma
de poder saber que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Ahora voy a decir algo por lo que dijo Fer. Hasta acá podemos hacer que análogamente A y C se hace de la misma manera, ¿no? Exacto, eso. O sea, Sí. usamos otros ángulos, pero se hace de la misma manera. A ver. Yo puedo usar, lapicito. Voy arriba otra vez. Lapicito, colorcito. Bien. Este ángulo B, qué linda. Pregúntale a ella a ver si me dice. Es suplementario con este, sí. Hola, hermosa. Este ángulo B es suplementario con este ángulo C, pero cuando yo te pregunté por qué, y pido por favor que no se enojen, pero nosotros necesitamos poner una justificación. Estos dos ángulos son conjugados internos, y si querés te muestro las paralelas ahora. A ver. Entre AB y DC paralelas, ¿sí? Y BC transversal. Entonces, estos dos, por ser conjugados internos, van a sumar 180, son suplementarios por propiedad. Estos dos, el C y el D, son conjugados internos, pero entre AD y BC, paralelas, y también van a sumar 180. Si B más C suma 180 y D más C suma 180, entonces D y B tienen que ser iguales. ¿Sí? Ahora sí, cierra. No es porque ahora podemos decir que los ángulos esos son de un paralelogramo son suplementarios, pero porque lo justificamos a partir de lo que eran las rectas paralelas. ¿Está? Si no, no, digamos como que necesito ir justificando todo. Ahora, si querés decirme la próxima que los ángulos son suplementarios por paralelogramo, ya está, ya lo demostramos. No, profe, yo se lo aclaré la otra vez, lo que pasa es que por ahí mi cara dice lo contrario. No me enojo ni de casualidad. Ah, bueno. No me sale la explicación y me frustro y lo que sea, pero no quiere nada decir con usted. Yo le agradezco la buena predisposición que tiene, la buena voluntad y bueno, ya se lo agradezco 2 veces. No, está bien, no me agradezcas nada, no es para eso. Mi intención es que me entiendan y no se frustren no se frustren con ustedes porque esa forma de explicar la van a tener recién a fin de año. No pude dar y fue por eso que listo, me quedé callado. Si no tengo la respuesta, me quedo callado. No, está bien, entonces, no te hagas problema, pero esa explicación, esa forma de hablar con todas las palabras la van a tener recién a fin de año. Ténganse paciencia ustedes mismos. Bueno, hasta acá está bárbaro. Pudimos saber cuáles eran los ángulos opuestos congruentes. Yo les mandé una hojita donde teníamos propiedades. La propiedad número 1 decía, en todo paralelogramo, los lados opuestos y los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, faltaría demostrar acá que los lados opuestos son congruentes. Y para eso me serviría una de las diagonales. Con eso ya me alcanza para demostrar. Si yo tengo que demostrar que estos dos, igual con las otras dos como lo hicimos antes, estaba bien, chicos. Pero voy a poner otra forma para que tengamos más elementos. Si yo quiero demostrar que AB es congruente... Sí. Perdón, una pregunta. Porque para la que demostramos recién, para la de los ángulos, ¿sí? ¿Se podía usar que los lados opuestos son congruentes porque es un paralelogramo? Y en realidad no, porque digamos, a ver, sí porque yo no te había dado nada. Pero si me voy a fijar en este enunciado, que es la propiedad número 1, me pide que demuestre las dos cosas. Ahora, si vos no lo habías leído, porque yo la vez pasada dije que lo fueran buscando. Si usaste lo de los lados congruentes, está bien porque no estaba anticipado. ¿Está? Sí. Se puede. Podías haberlo usado, pero digamos que ahora
que yo te doy todo el enunciado del punto 1, es como que no. Busquemos otro camino que no use el lado congruente, porque precisamente quiero demostrar que esos lados son congruentes. Entonces, tengo dos triángulos, porque tracé la diagonal, tengo que demostrar que esos dos triángulos son iguales para poder llegar, que los lados son iguales, y así voy a poder tener que AB es igual a DC y que AD es igual a BC. Eso todavía no lo sé, ¿sí? Y lo tengo que demostrar. Entonces, ya tengo un lado común, BD es congruente con BD por propiedad reflexiva, por lado común, y si quieren tenemos los ángulos que ya los demostramos, pero voy a hacer lo que me dijeron antes, que este ángulo era congruente con este por alternos internos entre paralela AD y BC, y este ángulo es congruente con este por paralela AB, por alternos internos entre paralela AB y DC, transversal BD. Entonces ya tengo un lado y los ángulos cuyos vértices son los extremos del segmento. ¿Tengo algún criterio que me dice que estos triángulos pueden ser congruentes? Sí. ¿Cuál? Ese. ¿Eh? No sé el número, pero es ese, el que tiene dos Es ese. ángulos. Está bien, el que dice Dos lo que acabo ángulos y el que acabo el de lado del decir medio. es el segundo. O sea, Está yo, bien. ALA, por el orden, digo. Tengo eso pegado yo. Ala, ángulo, lado, Ala. ángulo. Por eso, Pero porque no es en ese digamos. orden, ¿no? Está bien, es en ese orden. Ángulo, lado, ángulo. Bien. Es el 2, ¿no, profe? El segundo. Es el 2, es el segundo criterio. Entonces ya puedo asegurar que los dos triángulos son congruentes y todos sus lados son congruentes. No habría problema. ¿Ahí está? Bien. Alguien, para demostrarlo, había trazado, en vez de la diagonal, me quedan estas rayitas acá. Esto es muy lindo, muy didáctico, pero me molesta borrarlas. No puedo hacer control Z con esto. Bueno, alguien había trazado las alturas. ¿Sí? Yo no las voy a marcar como segmentos, sino, digamos, los segmentitos, que estos segmentitos que eran altura, dijeron que eran congruentes. Eso todavía no lo aseguramos. Son dos segmentos entre paralelos, digamos, primero tenemos que decir si esas dos rectas son paralelas. Podríamos llegar a decir que sí. Esos dos segmentos no podemos decir que son congruentes, entonces yo no lo podría usar para hacer este tipo de demostración. ¿Sí? Para eso vamos a hacer algo chiquitito, cortito, que está en este mismo apunte, en la actividad, dice algo más para profundizar, el punto 1, que dice, dados dos segmentos incluidos en rectas paralelas, yo tengo los dos segmentos rojos que están incluidos en rectas paralelas. Si los extremos de dichos segmentos determinan rectas paralelas, entonces estos dos segmentos rojos son congruentes. La demostración es muy sencilla. Si demostramos recién lo del paralelogramo, sale directo, ¿sí? Porque si yo estoy trazando dos segmentos que están en rectas paralelas y sus extremos me determinan rectas paralelas, ¿qué figura yo formé acá? Un paralelogramo. Paralelogramo. Perfecto. Y si es un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. No hay ningún problema. Ahora, estuvimos trabajando, también lo podían haber demostrado trazando una diagonal, y lo demostrábamos, trazando una diagonal y lo demostrábamos de la misma manera que hicimos recién antes, ¿no? Comparábamos los triángulos y los dos rojos iban a ser congruentes.
Pero ¿se acuerdan que usábamos mucho en las recíprocos? Decíamos, si tengo estos ángulos que están en posición de alternos y internos, y entre dos rectas estos ángulos son iguales, entonces no hay otra forma de que las rectas sean paralelas. Cuidado, porque no siempre se cumple. Porque si yo digo, tengo dos segmentos congruentes, por ejemplo, estos dos, y son congruentes porque son radios de la circunferencia. Tengo dos segmentos congruentes entre paralelas, entonces esos segmentos son paralelos, y acá no se cumple. Entonces, no siempre puedo usar el revés, digamos, de un teorema. ¿Estamos? Acá sí sé que si los segmentos son paralelos van a ser congruentes, pero si son congruentes, como en este caso, puede que no lleguen a ser paralelos. ¿Sí? Entonces, bueno, tengamos cuidado con esas cosas. Esto vendría a ser muy sencillo, el primer ejercicio de la actividad. Ahora les voy a pedir que hagan el 3. La actividad, algo más para profundizar, el ejercicio 3, mientras yo voy a abrir otro Zoom. Esto dice, en un triángulo ABC, por favor que no sea isósceles, BM es la mediana correspondiente al lado AC. ¿Qué puede afirmar de las distancias de los puntos A y C a la recta BM? ¿Serán congruentes esas distancias o no serán congruentes? Los dejo que dibujen el triángulo, que dibujen la mediana y que analicen a qué distancia están A y C de la mediana. ¿Sí? Mientras me dan tiempo, abrir otro Zoom. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte. Bueno.